Buenas tardes, Lisen. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que estamos viendo en este caso las reacciones ácido-base. Ayer hablamos sobre los electrolitos y recuerden que les mencionaba que nuestros electrolitos pueden conducir en este caso pues nuestra corriente eléctrica. Recuerden que también les mencionaba que nuestros electrolitos son sólidos, son líquidos. En cuanto a nuestros electrolitos líquidos, tienen iones en su solución. También les mencionaba que tenemos sólidos, en este caso, los cuales se puede mencionar que se conocen también, obviamente, como conductores de electricidad. Y pues estos sólidos es obviamente cuando están fundidos, ¿no? Que conducen esta corriente eléctrica. En cuanto eh, a nuestra formación, se puede decir de iones, pues recuerden que estos iones son, como mencionó, los que pueden conducir nuestra corriente eléctrica. Y pues dicho esto, tenemos electrolitos denominados ácidos, denominados bases y denominados sales, los cuales yo les mencionaba un ejemplo súper claro en cuanto a las sales y les decía que pues tenemos el cloruro de sodio, que en este caso pues es la sal de mesa, ¿no? Se puede decir un electrolito de sales, ¿no? También les mencionaba la clasificación en cuanto a los electrolitos y les mencionaba que se dividían tomando en cuenta un criterio cualitativo, el cual se dividían en electrolitos fuertes y en electrolitos débiles. ¿Quién recuerda qué eran? En este caso, ¿quién recuerda qué eran los electrolitos fuertes? Son compuestos que se disocian prácticamente. Ya nos dice en este caso Alexis que son compuestos que se disocian. En este caso, pues se puede decir que prácticamente en su totalidad, ¿no? Recuerden que les mencionaba, en cuanto a nuestros electrolitos fuertes,
se disuelven totalmente nuestro soluto en nuestro solvente. Entonces, obviamente, da lugar a soluciones que conducen nuestra corriente eléctrica. Y en cuanto a nuestros electrolitos débiles, en cambio que mencionábamos, decíamos que pues se puede decir que no, que solo se disuelve una parte, no en su totalidad, y por ello pues no contribuye a la conducción de corrientes eléctricas, ¿no? Porque como mencionábamos, pues no eran conductores de estas corrientes, pues debido a que no se disuelve en su totalidad nuestro soluto, se puede mencionar, ¿no? Y por ello, pues se les denominaba electrolitos débiles. También hablábamos en cuanto a la clasificación de nuestros electrolitos fuertes y decíamos que teníamos tres tipos. Teníamos ácidos fuertes, teníamos bases fuertes y teníamos sales solubles. Y se puede mencionar que estos ácidos fuertes forman soluciones acuosas, ¿no? En las cuales pues cerca del 100% de nuestra molécula se ioniza. Y así pues obviamente ya forma en este caso un conductor de corriente eléctrica. En cuanto a en cuanto a los ácidos fuertes. Y hablando de bases fuertes, en cambio, se puede decir que la mayoría se forman generalmente con los metales del grupo 1A y del grupo 2A. Las bases que ya les enseñé cómo en este caso identificar, pues eran obviamente a través de su OH, que era lo que más se puede identificar en cuanto a nuestras sales. Listo. Entonces, perdón, en cuanto a nuestras bases, el OH, no, en cuanto a nuestras bases. Y de ahí, en cuanto a nuestras sales, pues yo les mencionaba que la mayor parte de ellas son compuestos iónicos, tanto en estado sólido como en una solución. Son compuestos iónicos, los cuales se puede decir obviamente que sí son conductores de corriente eléctrica, ¿no? Eso en cuanto a las sales. Ejemplo, pues tenemos el cloruro de sodio, también teníamos eh, otro ejemplo, el ácido clorhídrico, sales solubles, en este caso de ácidos fuertes teníamos el ácido clorhídrico, como menciono, al ácido sulfúrico, de bases fuertes teníamos al hidróxido de sodio como base fuerte. De ahí, en cuanto a los electrolitos fuertes y solubles, pues obviamente están en soluciones de electrolitos fuertes, ¿no? En soluciones de electrolitos fuertes, pues se puede decir que la totalidad de todas nuestras moléculas o de estas entidades elementales, todas se encuentran disueltas, todas están disociadas en este caso, y por eso se puede decir que tenemos una reacción que se le denomina, em, en este caso, pues en cuanto a la ionización, ¿no? Y yo les colocaba el ejemplo del ácido clorhídrico. También hablamos de nuestros electrolitos débiles, que mencionábamos que si en una solución de un electrolito débil y soluble, pues ya. Entonces, en cuanto a los electrolitos débiles solubles, yo mencionaba en este caso, pues que parte de la molécula se encuentra disociada y la otra se conserva en su estado molecular, o sea, en este caso no se disuelve. Y también se puede decir que este sistema alcanza el estado de equilibrio químico que en cuanto si se conforma con especies iónicas, nosotros le denominamos equilibrio iónico. También mencionábamos finalmente la disociación de sales, en las cuales yo les mencionaba que varias sales son solubles en agua y se asocian obviamente a situaciones de no equilibrio.
ejemplo, pues les colocaba en este caso un caso hipotético, en el caso de MA, que se disocia en MA. Recuerden que los dos eran acuosos, ¿no? En cuanto a la disociación de las sales. Hoy vamos a ver la acidez y la basicidad. Vamos a hablar de algunas teorías en este caso en cuanto a la acidez y a la basicidad. Empezamos hablando de la teoría de Arrhenius. ¿Qué nos quiere decir esta teoría? Pues se puede decir que nuestro científico sueco, Arrhenius, déjenme- ya, nuestro científico sueco, en este caso Arrhenius, realizó importantes descubrimientos en química. Pues sobre todo, déjenme ver qué me sale. Ya, sobre todo relacionado en este caso con las disociaciones de compuestos en disolución acuosa. Entonces, ¿qué menciono? Científico sueco, en este caso Arrhenius, realizó importantes descubrimientos en química, sobre todo pues que están relacionados con las disociaciones de compuestos en nuestra disolución acuosa. Se puede decir que dentro de los más importantes que formuló este químico se encuentra nuestra teoría ácido-base. Recuerden que toda nuestra unidad es en cuanto a las reacciones ácido-base. Entonces, nuestro científico se puede decir que eh, realizaba descubrimientos en química y sobre todo los relacionados con las disociaciones de los compuestos, ¿no? En este caso, en disolución glucosa. Dentro de los más importantes, se formuló en este caso, este químico se encuentra la teoría del ácido base. Entonces, se puede mencionar en cuanto a nuestro Arrhenius, mencionamos que puede ser uno de los primeros científicos en este caso que hablaba sobre disociaciones de compuestos. Y pues la primera definición sobre ácidos y bases fue dada obviamente por el químico sueco Arrhenius, más o menos alrededor de 1884, ¿no? ¿Y qué mencionaba en cuanto a su primera definición? Decía que las sustancias ácidas son aquellas que en solución acuosa se disocian en iones de hidrógeno, mientras que las sustancias básicas son las que en solución acuosa se disocian en iones hidroxilos. La teoría de Arrhenius de los ácidos y bases se formuló, se puede decir que con fundamentos en la propia teoría de la disociación electrólica, ¿no? Obviamente mencionábamos que las sustancias en soluciones acuosas tienen relación con nuestra teoría de la disociación electrólica, ¿no? Y pues obviamente nuestras sustancias que se disociaban totalmente o parcialmente como iones en solución acuosa se consideraban electrolitos, que ya vimos. Se consideraban electrolitos fuertes, sí, obviamente eh, en este caso tenían una solubilidad total y hablábamos de bases, perdón, de electrolitos débiles en el caso de que no se disociaban todos nuestros solutos, ¿no? Listo. Entonces se puede decir que aquellas que se disociaban totalmente se les denominaba, como menciono, fuertes, ¿no? Electrolitos fuertes. Y pues en el caso de los ácidos fuertes, tales como el ácido sulfúrico y que ya vimos, otro ejemplo, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, que ya mencionaba también, el, bueno, eso se me ocurre, ¿no? Pues los cuales son ácidos fuertes, como menciono, estos se ionizan completamente en una solución acuosa y proveen iones hidrógeno.
la teoría de Arrhenius funcionaba pues perfectamente, ¿no? Y por eso se podía decir que de este modo las bases fuertes como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio también se ionizan en soluciones acuosas en las que se producen iones hidroxilos, ¿no? Y también se puede decir, hablando de esta teoría de Arrhenius, se puede decir que obviamente tenía sus pros y sus contras. En tanto, pues nuestra teoría de Arrhenius no era aplicable, se podría decir, en ciertas sustancias con carácter ácido básico, lo que no proveían, en este caso, cationes hidrógeno o aniones OH, respectivamente, pues se podría decir que no formaban, obviamente, soluciones. Un ejemplo de esto puede ser el amoníaco, ¿no? Que no contiene iones hidroxilo, pero en solución acuosa, él puede producir iones hidroxilo al reaccionar con agua, ¿no? Un ejemplo, pues voy a colocarles en este caso el amoníaco, voy a colocarles también el, el amonio con el OH para explicarles mejor, ¿no? Entonces, como menciono, voy a empezar colocando el amoníaco. El NH3 en este caso es acuoso más hidrógeno. El H2O, pues, que también obviamente es acuoso, produce, en este caso, nuestro amoníaco. Recuerden que este no contiene iones hidroxilo, pero en solución acuosa, él puede producir iones hidroxilo al reaccionar con agua, el cual estoy en este caso realizando la reacción, ¿no? Y pues produce en este caso NH4 unido a nuestro OH que menciono, pues que producen en estado acuoso nuestro amoníaco si produce iones hidroxilo al reaccionar con agua. Y pues mi reacción también es acuosa. Acuoso, el OH pues puede ser líquido. Listo. Entonces, una vez que ya formo en este caso mi amonio, ya formo iones hidroxilo. Obviamente vamos a realizarlo. NH4, el NH4, el NH4OH. ¿Qué sucede con este NH4OH? Pues se puede decir en este caso que tiene o que produce, que forma en este caso su reacción y formo una reacción reversible de NH4 más los hidroxilos que menciono que se forman. Los hidroxilos, recuerden que todos son acuosos. Ya, listo. Entonces, ¿qué menciono? El amoníaco que hemos colocado de ejemplo no contiene hidrones hidroxilos, si ustedes lo ven. No tiene iones hidroxilos. Entonces, aplicamos en este caso una solución acuosa y ahí él puede producir iones hidroxilo al reaccionar con el agua. ¿Sí ven? Listo. Entonces, también se puede mencionar que nuestro científico Arrhenius promovió la idea de la disociación iónica y pues se podría decir que era indispensable obviamente para la manifestación de acidez, que por tanto pues nuestras reacciones del tipo ácido-base no podrían darse en la mayoría, se puede mencionar, de los solventes no acuosos, ¿no? Y pues siguiendo la teoría de nuestro Arrhenius, las reacciones de neutralización ácido-base tienen lugar cuando un ácido reacciona totalmente con una base. Ahí puede existir nuestra neutralización. ¿Y cómo se produce? Pues produce en este caso una sal y agua. Se produce una sal y agua. Y pues la teoría, en este caso de Arrhenius, se puede decir que a pesar de
constituir un gran avance, también como mencionaba, tiene grandes limitaciones, ¿no? Que están, se puede mencionar, que están asociadas a la identificación de nuestras sustancias ácidas o básicas, ¿no? Entonces, voy a presentarles algunos ejemplos de ácidos y bases que nos menciona nuestro científico Arrhenius, ¿no? Como menciono, a pesar de constituir un gran avance, tiene grandes limitaciones, por lo que posteriormente serían enunciadas otras teorías más generales asociadas a la identificación de nuestras sustancias y saber cuáles son ácidos, cuáles son básicos. Y pues voy a colocarles un ejemplo, como menciono, de nuestro Arrhenius. ¿Qué menciono? Voy a colocar el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico como, como ejemplo. El ácido clorhídrico se puede decir que tenemos una reacción en la cual tenemos separación de hidrógeno más cloro. Recuerden, el ácido clorhídrico en este caso, pues tengo HCl, que es un ácido. Un ácido. Tengo el protón, en este caso, positivo, obviamente negativo. Tengo un protón, hidrógeno, y tengo el cloro, que en este caso, pues es el anión. El anión y el anión. Todos en este caso, pues están en solución acuosa. Tenemos, pues, uno de los ejemplos de ácidos. También tenemos otro, en este caso, que ¿cómo creen ustedes que se disocia? Tengo el ácido nítrico. ¿Cómo creen ustedes que se disocia nuestro ácido nítrico? ¿Cuáles son los productos de esta disociación de nuestro ácido nítrico? El que, en este caso, cierro, un circulito. ¿Cuáles son? Dicen, yo veo el, el hidrógeno y, si no estoy mal, ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese compuesto, Lisa. Ya, pero en este caso nos dice el hidrógeno. Muy bien. El hidrógeno y ¿cuál más? El hidrógeno y ¿cuál más? El hidrógeno y otro radical, nitrito, ¿no? Entonces, el hidrógeno obviamente positivo y nuestro nitrito pues negativo. ¿Y ven? Más o menos sí tenía la idea en este caso. Santi, no, Santi. Sí, listo. Ahora, si yo coloco el ácido sulfúrico, ¿cómo se disocia nuestro ácido sulfúrico? ¿Cómo se disocia? Tengo en este caso el sulfuro, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se disocia? En cuanto a nuestros productos.
Nadie. ¿Cómo se le llama mi compuesto? Mándelice. Tal vez saben cómo se disocia nuestro elemento, nuestro compuesto, perdón, en qué elementos nomás se disocian. En nitrógeno y oxígeno. En nitrógeno, solo tengo el hidrógeno en este caso. ¿Y qué otro elemento? El azufre, ¿no? Ya pasamos del anterior ejemplo que sí estaba bien como Santi nos mencionaba, ¿no? Pero ahora les preguntaba del siguiente. Entonces, como menciono, nuestro sulfuro de hidrógeno se disocia pues en hidrógeno positivo y en azufre negativo. Recuerden que el positivo, como se le denomina, protón, y el negativo, anión. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, el positivo, recuerden, se llama protón y el negativo, anión. El negativo, anión. Esto en cuanto a nuestros ejemplos, en este caso de la teoría de Arrhenius en cuanto a los ácidos. Vamos ahora a hablar un poco de las bases. Bases voy a colocar la que siempre he venido mencionando, el hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Listo, entonces se disocia en sodio positivo y OH negativo, ¿no? Sodio positivo y OH negativo. Más no. Se disocia en dos productos. Tenemos el sodio y tenemos el OH. Si yo les coloco eh, mm, este elemento, ¿cómo ustedes van a disociar? ¿Están por ahí, chicos? Sí, Licen. Ya. ¿Cómo se disocia nuestro compuesto? En litio y oxígeno, En litio, muy bien. Más, no tengo solo oxígeno, más OH. ¿no? OH, muy bien. Recuerden que las bases ya no solo terminan siendo
oxígeno o hidrógeno, sino que vienen en este caso unidos. Se unen para formar bases. Recuerden que las bases yo identifico con el OH, ¿no? Entonces, como menciono, se unen para formar bases. Listo. Entonces, vamos a Compañerita, caso. ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Me permite un minutito tomarle lista a los estudiantes? Buenas tardes. Pues sí, claro, con gusto. Ya. Carol Acosta, Julián Aguirre, Presente, Flores Adamaris, Santiago Melena, presente, Licen. José Muñoz, Ortiz Steven, Perea Tabata, Eric Pérez, Villegas Alexis. Presente, Licen. Ya, gracias compañerita, continúe. Ya, verito, gracias a usted. Listo. Seguimos entonces. Recuerden que les mencionaba que para hacer o para formar bases se une el oxígeno con el hidrógeno. Entonces, vamos a formar OH como base. Base. Se une el oxígeno con el hidrógeno. Listo. Y finalmente, pues otro ejercicio. Coloquémosle al calcio con el OH. Listo. Como aquí tengo el 2 en este caso, pues se disocia en calcio más 2 OH, que pues obviamente es lo mismo. En este caso es positivo y negativo. Recuerden, el positivo es un... Ahora, como estamos formando bases, se le denomina cation ahora a nuestros positivos. Y pues finalmente a nuestro OH se le denomina ion hidroxilo. Ion hidroxilo. Ion hidroxilo, ¿no? Listo. Entonces, como menciono, si yo formo ácidos, que tengo yo aquí ácidos, si yo formo ácidos, pues nuestro hidrógeno se le conoce como protón y a nuestro siguiente resultado, nuestro siguiente elemento, en este caso se le conoce como anión. Si yo formo bases, en cambio, aquí tengo bases. Si yo formo bases, en cambio, ¿qué sucede? A nuestro positivo, a nuestro elemento positivo se le llama cation y pues obviamente al OH se le denomina ion hidroxilo. Ion hidroxilo, ¿no? Entonces, si yo les menciono y les digo un ejemplo, eh, nuestro ácido, nuestro ácido, ¿qué ácido les ponemos? Nuestro ácido sulfúrico. Ya, nuestro ácido sulfúrico. ¿En qué nomás creen ustedes que se divide nuestro ácido sulfúrico? Nuestro ácido sulfúrico.
¿Están por ahí? Sí, Lice. Ya, más o menos, no importa que se equivoquen, más o menos en qué se puede decir que están cómo se disocia nuestro. Ya. Entonces, se divide pues en hidrógeno. En este caso, si ustedes ven, tenemos dos, entonces colocamos dos del hidrógeno más el SO4. Recuerden, hidrógeno positivo, en este caso el azufre negativo. ¿Y cómo se les denominábamos? Al hidrógeno, ¿cómo se le llamaba? Se le llamaba catión, se le llamaba hidroxilo, anión, protón, ¿cómo se le llamaba? A nuestro hidrógeno. Anión, Lice. Nuestro hidrógeno, pues se le llamaba, en este caso, en cuanto a la teoría de Arrhenius, era protón, por ahí más o menos, Santi. Y a nuestro SO4, a él sí le denominábamos anión. Recuerden que estamos hablando en cuanto a la teoría de Arrhenius. Y a nuestro hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, aquí también tenemos hidrógeno 2. Y me olvidé en este caso de colocar el hidrógeno 2, 2H, ¿no? Porque tenemos hidrógeno 2. Listo, esto en cuanto a a los ácidos, y si yo les coloco una base, mm, coloquemos el aluminio con OH3. Listo. ¿Cómo sería nuestra disociación? Igual es en dos productos, pero ¿cómo sería la disociación del aluminio? Recuerden que estamos viendo el ejemplo ahora de una base. Entonces la disociación sería pues aluminio más 3OH. ¿Por qué 3? Pues obviamente porque tenemos 3OH, ¿no? Y el subíndice pasa a ser coeficiente en la disociación. Entonces por ello es aluminio más 3OH. Tenemos la disociación positivo, en este caso el aluminio, negativo el OH. Positivo se le denominaba catión y el OH se le denominaba ion hidroxilo. Ion hidroxilo. Listo. ¿Sí ven? Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. No, Lice. Ya. Listo. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy.